para continuar con esto. Bien. Creo que aquí así. Entonces está un poquito más. Aquí sí está el centro. Y vamos a enderezar. Ahí parece estar. Bien. Entonces, estuvimos viendo lo del famoso cabezal divisor, ¿verdad? Para poder dividir, ¿verdad? Muchas empresas aún siguen haciendo, claro, las empresas que fabrican engranes a gran escala es porque están fabricando un producto, nada más, o sea, no fabrican cualquier engrane a gran escala, no, solamente si es que tienen un producto que vender, como son todos los engranes de las cajas de transmisión de vehículos, y esos fabrican a gran escala, nada más, ¿verdad? No los fabrican de esta forma, con el famoso cabezal divisor, pero cualquier reparación de cualquier cosa, utilizan el cabezal divisor porque es nada más fabricar uno o dos engranes para la reparación. Bien, después de eso, vimos algunos problemas, después de eso, vimos cómo sacar el paso, el ángulo y el diámetro, que es lo que se necesita para poder sacar esto, para poder sacar el ángulo de inclinación, que es a lo que se pone en la mesa para fabricación de helicoidal, y tuvimos ahí un pequeño problemita, ¿verdad? Para un pequeño ejemplo de cómo obtenerlo si ya tienes a la mano el paso y el diámetro, ¿verdad? Bien, miren, vamos a continuar y debemos ser 20 y apenas hay 13. Bien, entonces vamos a continuar con esto. Y necesito otro clip para ir haciendo lo que ya sabemos. Bien, esto, fondo helicoidal. Ajá. Bien, habíamos visto el cabezal divisor 41, pero pues no todos los cabezales divisores son 41, hay de diferente relación, pero con la formulita que hicimos, esa es más que suficiente para recordar. Bien, después de obtener este ángulo, vamos a ver lo que se le llama velocidad de corte de una fresa, ¿sí? Tenemos que obtener eso, velocidad de corte de una fresa. Bien, nada más les voy a leer lo que dice ahí. Dice, es la velocidad con que el filo de la fresa pasa por encima de la pieza. El filo de la fresa. O sea, me refiero al diámetro máximo de la fresa. Y siempre, si es una velocidad, la vamos a dar en pies por minuto o la vamos a dar en metros por minuto. Esas van a ser las de estas. Vamos a poner ejemplo. Claro, ahí está escrito, pero yo nada más voy a dibujar. Dice, para fresar un material con una velocidad de corte de 40 pies por minuto, vamos a poner aquí ejemplo, velocidad de corte, y le vamos a poner aquí material. Ojo con este detalle, ¿eh? Podemos tener velocidad de corte del material, velocidad de corte de nuestra herramienta fresa, y podemos tener la velocidad de corte de la herramienta. ¿Sí? La velocidad de corte que soporta el material, la velocidad de corte que soporta, que es la fresa, ¿verdad? Y este de herramienta, vamos a ponerle máquina mejor. Máquina, ¿sí? Lo que es la fresadora,
fresadora. ¿Sí? Una cosa es la velocidad que le podemos poner nosotros en la máquina. Otra cosa es ver si la fresa aguanta la velocidad de la máquina. Y otra cosa es si el material aguanta la fuerza que ejerce la herramienta fresa sobre el material. Porque a lo mejor es demasiado fuerte y el material se destruye. ¿Verdad? Ese es parte del detalle, ¿no? Bien. Dice, ¿cómo se va a destruir el material? Sí, pues todo depende de lo que andemos haciendo. Miren, vamos a ver esto. Nos dice, para fresar un material con una velocidad de corte de 40 pies por minuto. O sea, nos está diciendo el material. 40 pies por minuto. ¿Verdad? Probablemente la fresa aguante 100 o nomás aguante 30. Probablemente la máquina sí pueda darle esa velocidad, llegar a esa velocidad, o a lo mejor la máquina no es lo suficientemente rápida como para llegar a esa velocidad, ¿sí? Cuando uno dice velocidad de corte, hay que aclarar muy bien de qué estás hablando, ¿sí? Material, nuestra herramienta fresa o de la máquina fresadora. Bien, dice, ¿cuál debe ser la velocidad en RPM? Nos pregunta las RPM, nos pregunta las RPM de una fresa de 1 a 1/4 de diámetro, ¿sí? La fresa tiene un diámetro de 1/4 de pulgada, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad? Bien, las RPM va a ser igual. Tengo mi velocidad del material, 40 pies por minuto, ¿sí? Y voy a dividirlo entre el perímetro, entre el perímetro, y entonces ya con eso me es más que suficiente. Entonces tengo 1.250, que son las pulgadas, que es este. Sí se ve el centro, más o menos. 40 pulgadas, lo voy a multiplicar por pi. Con eso yo ya obtengo el perímetro, pi por diámetro, y lo divido, ¿sí? Y resulta ser que voy a multiplicar aquí un pie, lo voy a dividir entre 12 pulgadas, ¿sí? Para convertir pies contra pies. Y listo. Entonces yo ya aquí obtengo un resultado de 122.2309996, ¿sí? Las van a ser revoluciones por minuto. Ahora, ojo con este detalle. La pregunta es, esas revoluciones, ¿para qué? O sea, ¿para qué nos sirve ese dato a nosotros? Es bien sencillo, porque cuando tú estés en el taller, ¿qué es lo primero que te va a preguntar tu operador? Oiga, Inge, ¿a cuánto pongo la máquina? Así de sencillo te está. ¿A cuánto pongo la máquina? Y este dato, 122.2309996, es bien importante. Esto tú lo sacaste con la calculadora. ¿Ah? Y es para trabajar el material a esto. Ojo con este detalle. Si tú este dato se lo das al operador, ¿sí? Por ejemplo, le das, oye, ¿sabes qué? Deja la máquina 122.2309996, se lo das en un papelito escrito al operador, le dices, ajusta la máquina, ahorita vengo. Y ustedes se tardan 3, 4 horas porque tuvieron que ir hasta la zona industrial, ya regresan en la tarde al taller y dicen, este cuate ya de seguro ya acabó el trabajo. Van a revisar y el cuate ni siquiera ha empezado a trabajar. Y pues, ¿qué pasó? Pues no te dije. Sí, Inge, pero es que no sé cómo ajustar la máquina a esto. Pues porque la máquina trae 140
trae 120 o trae 110 en la lista de RPM y yo no sé cómo ajustar en forma intermedia. ¿Sí? Ojo con este detalle. Si ustedes tienen operadores, hay que ser muy exactos con ellos. Si tú bien sabes que no puedes ajustar una máquina con tantos dígitos. Entonces, tu respuesta hacia el operador, ¿verdad?, debe de ser dependiendo de lo que te haya dicho tu cliente, lo que tú sepas. En este caso, tú podrías haberle dicho, ¿sabes qué? Cierra la 122 RPM. Esta sería la respuesta correcta, ¿sí? Sería la respuesta correcta. Ahora, y claro, tú le vas a decir, ¿ah?, lo más cercano posible, pero hay que ver con esto. Te dicen 40 pies por minuto. ¿Qué te dijeron? No más de 40 pies por minuto o al menos 40 pies por minuto. Si es no más de 40 pies por minuto, ¿verdad?, no más, o sea, no más de 122. Entonces vas a escoger, este sería el ideal para la máquina. 120, no más de 40. O si te dicen, ¿sabes qué? Mínimo 40 pies por minuto y tú le das 122. ¿Cuál va a escoger el operador? El operador tiene que escoger el 140, porque es al menos 40 pies por minuto. Entonces, tiene que escoger el 140, uno arriba, nada más. ¿Sí? Esto es importante porque no todas las máquinas tienen servomotores y claro, una máquina con servomotores es una máquina muy cara y nosotros no todo el tiempo vamos a tener máquinas con servomotores disponibles para nosotros, ¿sí? Ese es parte del detalle, ¿no? Entonces, cuidado con estas respuestas. Si en el examen llego a poner un problema de este tipo y ustedes me ponen todos los dígitos como resultado, se los voy a tachar. ¿Sí? Esto es en el cálculo, esto es entrar a la realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú no puedes ajustar las máquinas, ¿sí?, a la medida que tú quieres. Entonces, aguas con estos detalles. ¿Sí? Esto es lo que te da, esto es lo que es realmente real. ¿Sí? A lo que entras. Bien. Profe. Mande. ¿Y qué decía el problema? ¿Decía al menos? No, no decía, nada más decía para fresar un material con una velocidad de corte de 40, nada más. El problema no decía al menos, ¿verdad?, a esto o no más de. El problema no decía eso, pero ustedes deben de tener mucho cuidado con esos detalles a la hora de trabajar. Ok. Miren, ahí les va. Este es el detalle. Tú tienes una pieza así. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Yo voy a poner aquí una herramienta de este tipo, ¿sí? Una herramienta de este tipo para poder fresar en 2 pasadas, porque yo voy a maquinar de esta forma, ¿sí? Voy a maquinar de esta forma y luego regreso maquinando y ya acabé mi material. Planeé. Y le meto, ¿sabes qué? Le meto 140 y órale, ¿sí? No hay problema. Pero este material, te dicen, ¿sabes qué? Voy a ofrecer una pieza igual. Sí, vas a ofrecer una pieza igual. Pero ahora es no más de 40. ¿Por qué? Si la anterior lo trabajé a 40 RPM. Sí, pero es no más porque la pieza no aguanta. ¿Es del mismo material? Sí, es del mismo material, pero no aguanta la pieza. O sea, ¿por qué? Porque esta pieza, resulta ser que esta pieza
es hueca. ¿Sí? Esta pieza es hueca. Entonces, si yo le meto mi herramienta tan grande en esta parte de aquí, yo puedo reventar mi material. O sea, es tan grande la herramienta esta que yo puedo fracturar esto. Esta es una caja de transmisión. Las cajas de transmisión normalmente son fierro gris muy delgado, pero, y entonces yo lo puedo llegar a fracturar. A lo mejor es como esto, mira. El material sí aguanta, la fresa sí aguanta, la herramienta también aguanta, ¿verdad? Pero ahora me dicen, ¿sabes qué? La velocidad de corte, pieza, no material, no fresa, no máquina, de la pieza es no más de 20 pies por minuto. O sea, estás hablando de la mitad de 40, pero es porque es la pieza. Puedes reventar la pieza. Ya sé que el material se aguanta, ya sé que tienes muy buena herramienta y excelente máquina, pero la pieza no aguanta tanta fuerza. Entonces, baja tu velocidad, ¿verdad? Ya sea en avance o en profundidad, ¿verdad? Entonces, ese es parte del detalle de esto, ¿sí? Este es importante ver cuando el problema es la pieza. Entonces, por más máquina que tengas, por más herramienta que tengas, la pieza no te deja avanzar y tienes que trabajar a baja velocidad, ¿sí? Ese es también criterios a la hora de entrar. Tenemos que sacar las RPM porque con las RPM y el avance sacamos el famoso tiempo, ¿verdad? Y siempre, ¿qué nos pregunta el tiempo? ¿Qué nos pregunta un cliente? Siempre nos pregunta tiempo y costo. Claro, que depende del tiempo que tardemos, va a ser nuestro costo, ¿verdad? Por eso es que esto es las RPM. Ahora, les voy a leer esto que está aquí, ya lo tienen ustedes ahí para no dictarlo. Antes se los dictaba y lo tenían que escribir, pero si ya lo tienen escrito, nada más lo voy a leer. Dice, no puede establecerse regla definida alguna para la velocidad a la cual una fresadora debe funcionar. Lo que les estoy diciendo. O sea, no puede establecerse una regla. Punto número, dureza del material a fresar, profundidad de la pasada, magnitud del avance, material utilizado para fabricar la fresa. Ahora, la quinta dice forma, tamaño y construcción de la pieza a trabajar. Forma, tamaño y construcción de la pieza a fresar. 6. Condiciones de la máquina y la fresa, si están desgastadas o no. Calidad del acabado, qué calidad te pide el cliente. Y empleo de un refrigerante, ¿verdad? Ya sea si es el tipo o eficiencia del refrigerante que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, todo eso, por eso no podemos tener. ¿Cómo le hacemos? Bien sencillo, dice, ajuste la velocidad y le ponen ahí a criterio, dice a ojo, ajuste la velocidad con criterio, que no se caliente la herramienta y que dé el acabado deseado. ¿Sí? Así de esa forma. Una empresa, cuando ustedes entren a una empresa y van a controlar máquinas o alguna cosa, la empresa les va a dejar, les va a entregar un portafolio. Bueno, quizás un documento, ya sea por internet o alguna cosa, la van a bajar ustedes. Entonces, ese documento indica las RPM a la que debe de girar la fresa, el avance que debe de tener, la profundidad que debe de tener, el tipo de herramienta y en qué máquina usar. Van a ser los trabajos que se hacen ahí en esa empresa. Y dices, ok, está bien. Pero la pregunta es, ¿quién carambas hizo ese documento? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo supo? Entonces, lo que hace toda empresa, si vas a hacer una caja de transmisión nueva, ¿verdad? Entonces, las piezas de fundición agarran, no sé, unas 50 piezas y las mandan a un taller.
a un taller de maquinado en donde ellos saben que hay una persona experta. Esa persona experta lo primero que hace, monta una pieza y órale, le pone una herramienta a todo lo que da. Si truena la pieza, dice, no, pues un poquito menos. Y órale, ya dio, pero dio un acabado que no era el deseado. Entonces ahí ajusta la velocidad, ajusta el avance, ¿verdad? Dice, no, pues con esto da el acabado. Bueno, pero yo creo que se tardó mucho, vamos a aumentar las RPM o aumentamos el avance o mejor 2 pasadas rápidas que una pasada lenta y ahí van ajustando y terminan. Ok, él maquinó, cuenta piezas y entregó el documento. ¿Sabes qué? Lo ideal es que lo maquines a tal velocidad, con tal profundidad, con ese tipo de herramienta, etcétera, etcétera, y entrega su documento el taller. ¿Ok? Y ese documento es el que te llega a ti a las manos. Pero tú en un año, ¿sí? Ya maquinaste 10,000 piezas. ¿Quién va a tener más experiencia? ¿El que maquinó 10,000 o el que maquinó 50? Claro, en esa pieza. Entonces, la persona que ya ha maquinado 10,000 piezas, pues debe de tener más experiencia, ¿verdad? En esa pieza y puede llegar a modificar ligeramente, ¿verdad?, los maquinados para hacerlo un poco más rápido, ¿sí? Ese es parte del detalle de esto, ¿no? Ese es parte del detalle de esto. Entonces, hay que ver este tipo de cosas. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver lo que es el avance de la fresa. ¿Sí? El avance de la fresa. Es la velocidad con que la pieza pasa por la fresa. O sea, estamos hablando del, vamos a ver, avance por revolución. ¿Sí? Haz de cuenta, aquí teníamos la fresa, bueno, entonces ahora la fresa la vamos a tener ligeramente más adelante, ¿sí? Ahora la fresa la vamos a tener aquí, en esta parte de aquí. Entonces realmente, si esto avanzó en una revolución, este es el avance, ¿sí? ¿Cuánto avanza? En una vuelta, ¿cuánto avanza? ¿Sí? Ese es parte del detalle. Entonces, ¿cuánto avanza por revolución? Ese es el avance de la fresa. Vamos a poner un ejemplo. Se emplea una fresa de diente recto, ¿verdad? Ya hemos visto las fresas de diente recto, ¿cómo son? Una fresa de diente recto para trabajo duro, o sea, es un alto rendimiento, de acero rápido, 4 pulgadas de diámetro, 4 pulgadas de diámetro y 12 dientes. 12 dientes. Se prevé que cada diente corte 0.006 pulgadas. Cada diente corte La pregunta es, ¿cuál es el avance por revolución? ¿Sí? ¿Cuál es el avance por revolución? Bien, esta hoja se nos acabó, pero vamos a utilizar esta otra. Esta va a ser nuestra hoja 31. Y vamos a poner aquí una fresa. Es 1, 2, ¿cuántos dientes dijimos? 12 dientes. Ahí está. Esta tiene 4 pulgadas de diámetro. Y yo voy a tener aquí mi material que voy a fresar. ¿Sí? Entonces, ahí está. Aquí tengo mi herramienta que me va a cortar, este material que yo voy a tener aquí. Este es mi material. Bien.
Entonces, yo lo que quiero ver es cuánto avanza. Bien, ojo con este detalle. Dice que tiene 12 dientes y cada diente corta 6. Pues esto está bien sencillo, ¿no? Entonces yo tengo que multiplicar mi avance de cada diente, lo multiplico por los 12, ¿verdad?, dientes, ¿verdad? Y yo voy a obtener que va a avanzar 0.72 pulgadas por revolución, ¿sí? Así de sencillo. Bien, ahora, el siguiente ejemplo, o sea, utilizando el mismo. Si la máquina la ajustamos, a 120 RPM, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es el avance por minuto? ¿Cuál es el avance por minuto? Bueno, pues entonces yo voy a multiplicar esto. Voy a multiplicar mi 0.072 pulgadas por revolución. Lo voy a multiplicar por mis 120 revoluciones por minuto. Y con esto yo obtengo que es 8.64 pulgadas por minuto. ¿Sí? Este sería, en este caso, esta era la respuesta y en este caso es esta otra la respuesta. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos. Ok, entonces es esto. Ahora, vamos a ver este pequeño detalle. Yo ya sé que esta corta 8.60 por minuto. ¿Sí? Si mi pieza, esta pieza de aquí, a ver quién me puede contestar, esta pieza de aquí mide, y vamos a ponerla así exacta, 8.64 pulgadas. ¿En cuánto tiempo terminamos de cortar el material? ¿Quién puede responder? Cualquiera. 8.64 pulgadas por minuto, mide 8.64 en un minuto, ¿verdad? Eso es lo que nos indica la lógica, en un minuto. Pero este es el detalle. Sí, este es el detalle. Resulta ser que la fresa, ¿verdad?, debe de acercarse. Entonces yo tengo que obtener la longitud de corte. ¿Sí? Ahora sí, ¿verdad? ¿Cuál será la longitud de corte? Porque la fresa debe de iniciar acá atrás y debe de terminar acá atrás para poder entrar el material y para poder librar el material. ¿De cuánto estaríamos hablando de longitud de corte? El que dijo 8.60, el que dijo un minuto. Entonces ahora, la longitud de corte de 8.64, ¿en cuánto se transforma? ¿Ah? ¿Cuánto tenemos que aumentarla la longitud de corte? ¿2 veces el diámetro? Una vez el diámetro nada más. Con una vez el diámetro. O sea, aquí tenemos un radio y aquí tenemos un radio. Claro, Okay. Nosotros lo ideal, decían, no, ¿sabes qué? Es el 8.64 y le sumo las 4 pulgadas, esto me va a dar a 12.64. Este sería mi resultado. Pero claro que no es el resultado exacto, porque puede ser menos de 4 pulgadas por el acercamiento, porque este es circular, no es cuadrado. Entonces lo podemos acercar ligeramente más, ¿verdad? En cuestión de cuestiones automáticas y todo,
siempre se acerca. ¿Qué tan cerca? Pues, mira, con que esté la herramienta empiece con 1 milímetro, es más que suficiente. Entonces, ojo con este detalle. Si yo calculo, me dicen, oiga, ¿sabe qué? Te mandan fabricar, así facilito, vamos a ponerle 1000 piezas. 1000 piezas, ¿sí? Con este. Entonces, tú lo multiplicaste por 1 minuto. Te vas a tardar 1000 minutos, ¿verdad? Entonces, si con el tiempo de montaje y quitar y todo el detalle, tú le diste a la persona, ¿sabe qué? Se las entrego en 15 días. Perfecto, en 15 días. La persona va a los 15 días a recoger su material. ¿Y qué le vas a decir? Te vas a tardar un 50% más. Entonces, cuando llegue la persona por su material, le vas a decir, oiga, no ha acabado, véngase la semana que entra. No, pues mira, capaz de que ni regrese por el material, porque ya lo mandó a hacer a otro lado, ¿sí? Solamente porque tú no tomaste en cuenta la famosa longitud de corte. Entonces, esta longitud de corte, con esto es con lo que vamos a cobrar, ¿verdad? Porque es el tiempo que va a tardar la máquina, ¿verdad? Para pasar por arriba de la pieza. Una es longitud de corte y otra es la longitud de tu material. Es muy diferente, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bien. Punto y aparte. Bien. Nada más les voy a ver, vamos a ver. Y se nos acabó ese tema. Va a ver que vamos a brincar al siguiente. Quiero ver qué material les mandé. Bien, vamos a entrar ya con el tercer documento que les mandé, que se llama engranes, ¿sí? Se llama engranes. Bien, los que no oyeron, ya les subí todo el material que van a tener para el semestre, entonces nos vamos a ir para intentar acabar a más tardar el miércoles 16 y el examen sería viernes 18 de diciembre, ¿no? Ese va a ser, se supone que los exámenes son en enero, pero si dejamos pasar 15 días, es lógico que olvidemos. Entonces yo prefiero mejor de esa forma. Así que por favor, los términos clave no los olviden. Dice, el hierro fundido y el bronce no requieren el uso de un refrigerante. Cuando un refrigerante se mezcla con la viruta de estos metales, se produce un abrasivo que embota los filos de la fresa. Que embota significa que desafila. ¿Ah? Entonces, en las tiendas, para el asentado de válvulas y tubos, venden unos circulitos así, como si fuera crema para dama, ¿verdad? Una chiquita. Y tienen tapitas de 2 colores, puede ser azul con rojo o verde, naranja y todo, y le llaman pasta para asentar. ¿Qué es esa pasta para asentar? Es polvo de hierro gris con grasa, ¿verdad? De un lado es más grueso, del otro lado es más fino, y eso lo hacen para asentar las válvulas de los motores de combustión interna, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos maquinando hierro gris, vamos a generar mucho polvo. Le echamos aceite, ¿verdad? Que es lo que trae un líquido refrigerante, pues vamos a formar esa famosa pasta y la fresa se nos acaba inmediatamente. Para eso hay que utilizar aire a alta presión, ¿verdad? Aire a alta presión dirigido exactamente y a la distancia justa para formar nuestra famosa flama fría, ¿sí? Y con eso enfriamos la herramienta, ¿no? O sea, la tenemos que mantener pegada ese aire, será no más de 5 milímetros de la herramienta. Pero en fin, vamos a continuar. Dice engranes de dentado recto. Esto, ya vamos a entrar a eso. Vamos a ver. Engranes de dentado recto. Bien.
Engranes de dentado recto. Se rueda con dientes tallados paralelos al eje de giro. Eso nos indica que yo voy a tener esto y mis dientes los voy a tener yo tallados de esta forma. Y este es mi centro de giro, ¿sí? O sea, yo mis dientes los voy a tener marcados de esta forma, ¿sí? De esta forma van a estar tallados mis dientes, paralelos al eje de giro, ¿sí? El eje de giro aquí está, y mis dientes están tallados paralelos completamente a eso. Bien, ahí va. Luego dice, circunferencia primitiva. Estas son definiciones. Circunferencia primitiva, dice, circunferencia imaginaria que corta los dientes precisamente en el punto donde los dientes de un engrane están en contacto con otra. Luego dice diámetro primitivo, diámetro de la circunferencia primitiva. Entonces, miren, todo lo que se llame primitivo es el origen de cálculo. Y en base a lo primitivo nos vamos a calcular los engranes. O sea que todo lo que se PI de primitivo, sobre eso nos vamos a ir, ¿sí? Miren, ojo con este detalle. Me voy a apoyar en... No, pues es que están muy chiquitos. Me voy a apoyar en esto para... Vamos a hacer 2 círculos exactos. Bueno, según yo son dos círculos muy exactos, pero no me salió aquí a la primera. Pero en fin, estos son los círculos bien exactos y lógico, se van a tocar en un solo punto. En un solo punto se van a tocar. Ahí está. Y tenemos más o menos aquí al centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5 y medio. Aquí tenemos, vamos a ponerle aquí esta pequeña crucecita aquí, que es el centro, y aquí el centro de este otro, aquí está. ¿Sí? 2 círculos con los que vamos a iniciar a fabricar nuestros engranes. ¿Sí? Si estas fueran 2 ruedas sin dientes, lisas, yo para pasar el movimiento de este, pasárselo al otro, pues lógico le tendría que dar un movimiento en este sentido. ¿En qué sentido va a girar esta rueda? Lógico que va a girar en este otro sentido, ¿sí? Esta sería la motriz y esta sería la conducida, ¿verdad? Pero yo tendría que tener aquí un alto punto de fricción. Si no tengo un alto punto de fricción, esta no se va a mover. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Bien, entonces, este es el punto de contacto. Ahora, cuando empezaron estas cuestiones de fabricación, lo que hicieron, una persona se le ocurrió, oye, ¿sabes qué? Y si yo le hago a este, le hago unos dientes, le formo unos dientes aquí, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo que hacer, ahí están mis dientes, ok, perfecto, muy bien, le hiciste dientes. Entonces, a este otro, yo le voy a hacer los agujeros. Le voy a hacer agujeros aquí a este. Y así están los primeros engranes, porque yo aquí a este le hice los agujeros, ¿sí? Y entonces ahí empieza la construcción de los engranes. Claro que siempre sale uno más abusado que otro. Oye, y si además a este yo también le hago un agujero del mismo tamaño, le hago un agujero del mismo tamaño, entonces yo voy a tener, claro, a este también le voy a hacer diente, le voy a hacer los dientes en esta parte de aquí, le voy a hacer los dientes para que pues embone mucho mejor, ¿verdad? Le voy a hacer aquí los dientes. Entonces yo ya tengo un hueco y un diente, un hueco y un diente, y en el otro también un hueco y un diente. Bien, vamos haciendo esto. Aquí ya nacen nuevos diámetros, ¿sí? Aquí, en esta parte de aquí, este es el diámetro con el que iniciamos.
con el que iniciamos nuestra fabricación. Este de aquí. Y pasa exactamente por el centro de los dientes. Entonces, yo voy a tener aquí mi diámetro primitivo, porque es con el que inicié, diámetro primitivo. Ahora, ya tengo otro diámetro, voy a tener yo un diámetro exterior, porque es el de los dientes. O sea, por fuera de los dientes yo voy a tener este otro diámetro. Y lógico que es un diámetro más grande. Bueno, sí, lógico que mi pulso, bueno, pues no es del todo muy bueno, pero imagínense que para imaginarse un círculo perfecto está bien difícil. Entonces, ahí tenemos ya nuestros círculos. Entonces, este que tenemos aquí, de este color, este va a ser mi diámetro exterior. ¿Sí? Ahora, ojo con este detalle. Voy a voltear la hoja y ahorita regreso. Miren, yo hice esto. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Aquí es la mitad de la altura. Esta es la mitad de la altura. Por aquí pasa mi diámetro primitivo. ¿Sí? Yo hice la mitad para arriba y la mitad para abajo. Yo tengo aquí una altura. A esta altura le voy a llamar A. Y a esta altura también le voy a llamar A. Hasta aquí. Ahora, yo acá arriba tengo este diámetro que se llama el diámetro exterior. ¿Sí? ¿Cuál es la altura del diente? 2 veces A. Pero hay un problema, ¿sí? Cuando se juntan dos dientes de un engrane, aquí tengo el otro. Vamos a... Este de aquí, este es el otro. Este es el otro. Tenemos un problema, ¿verdad? De que como son exactamente del mismo tamaño, la mitad para arriba y la mitad para abajo, tenemos este problema. Este contacto que está aquí en el fondo y este contacto que está aquí en el fondo, tenemos problemas porque se tallan un diente contra otro diente por tener esto a la misma altura. Entonces, ¿qué hizo el fabricante? El fabricante hizo esto. Un poquito más profundo. Un poquito más profundo. Y claro, al compañero también le hizo un poquito más profundo para poder sacar esto. Entonces, esta distancia de aquí a aquí, le vamos a llamar H. ¿Qué va a ser H? H va a ser nuestra holgura. ¿Sí? Y entonces, ahora, este va a ser nuestro nuevo diámetro, o sea, no es exactamente a esa distancia. Este diámetro le vamos a llamar diámetro del fondo. Diámetro del fondo quiere decir que yo aquí, si ya hice eso, voy a tener un diámetro más pequeño. Voy a tener un diámetro más pequeño aquí. Sí, voy a tener un diámetro más pequeño. Entonces, este diámetro más pequeño que voy a tener yo aquí, se va a llamar diámetro del fondo. Así, diámetro del fondo le vamos a llamar. Entonces, ya tenemos nosotros 3 diámetros, ¿sí? Para calcular. Y todo a partir del diámetro primitivo. El que toca el fondo del diente se llama diámetro del fondo. Y el que toca la parte exterior de los dientes va a ser nuestro diámetro exterior. ¿Sí? Ahora, ojo con este detalle. A ver, vamos a empezar con las fórmulas.
Y yo no tengo que andar buscando un libro de fórmulas porque ya sé cómo los fabricaron. Yo ya sé cómo funcionan estos. Bien, pregunta número 1. ¿Cuál es la distancia entre centros de estos dos engranes? Yo tengo aquí esto y tengo aquí esto. ¿Cuál es la distancia entre centros? La distancia entre centros siempre en los engranes acostumbran a no mencionarlo con la letra C. Bien, ¿quién me dice la fórmula de la distancia entre centros? Vamos, cualquiera. El Vamos. radio del engrane 1 más el radio del C, engrane 2. C es igual al radio del engrane 1 más el radio del engrane 2. C. Bien. A ver, ¿quién me dice una fórmula diferente a esta? Esta es correcta, sí señor, es correcta. Ahora, ¿quién me dice una fórmula diferente? Diámetro 1 más diámetro 2 entre 2. Diámetro 1 más el diámetro del engrane 2 entre 2. Perfecto. Sí, así de sencillo es esto. Así. Pero hay una pregunta. Hay una pregunta. Oiga, este diámetro que vamos a considerar, y este radio que vamos a considerar, va a ser del diámetro primitivo, del diámetro exterior o del diámetro del fondo. A ver, la señorita que me contestó me dio la primera fórmula. Voy a dar el radio de cuál de estos tres diámetros. El primitivo. Primitivo, perfecto. Entonces yo lo voy a poner aquí. Le voy a poner aquí yo un RP para indicar que es primitivo. Y en los diámetros, ¿qué diámetro voy a considerar? El mismo. Un diámetro P y un diámetro P. O sea, voy a considerar los diámetros primitivos porque el diámetro exterior, que es la línea verde, ¿verdad? Pues es más grande de lo normal. Y el diámetro del fondo, ni siquiera se tocan estas dos, ¿sí? Entonces el correcto es el que está aquí en un punto, que es el diámetro primitivo. Hasta ahí vamos muy bien. Ahora, vamos a ver aquí. Esta distancia que tengo yo aquí, de aquí a acá, le voy a llamar con una letra B, ¿sí? Ahora, A, se va a llamar adendum. Bien, ¿quién me dice una fórmula del adendum? Si ya conocemos los diámetros, ¿cuál es el adendum? Cualquiera. Diámetro exterior menos el primitivo. Diámetro exterior menos el diámetro primitivo. Esta fórmula está mal. Sería esa entre 2. Perfecto. Diámetro exterior menos diámetro primitivo entre 2. Esta sí es correcta. ¿Sí? Porque ya sabemos cómo funciona. Bien, a ver, vamos a ver aquí, B. A B le vamos a llamar dedendum. Bien, ¿quién me dice? La fórmula de dedendum es igual a... Vamos, cualquiera. Primitivo menos diámetro de fondo entre 2. Diámetro primitivo menos diámetro de fondo entre 2. ¿Sí? Esta fórmula es correcta. ¿Sí? Bien. ¿Quién me dice la fórmula de la holgura? Holgura es igual a... ¿Cómo la obtengo?
el dedendum menos, menos el addendum. Dedendum menos el addendum. Esta fórmula es correcta. Así de sencillo, señores. O sea, yo no tengo que andar consultando formularios ni nada de eso, ¿no? Ya sé cómo funcionan. ¿Verdad? Todas estas fórmulas, pues ya me las sé yo ya sé cómo sacarlas. Y si no me acuerdo bien, con que me acuerde del principio de funcionamiento, yo desarrollo esto. Oiga, y esto sería en sistema inglés, pero en sistema métrico es la misma cosa, lo mismo, exactamente lo mismo. Quizás un poquito diferentes valores, pero las fórmulas son las mismas. Sistema métrico, sistema inglés, las mismitas. Bien. Sí, por eso les digo, o sea, a mí lo que me interesa, ¿verdad?, es que sepan el principio de funcionamiento sobre estos tres diámetros. ¿Por qué? Y sobre esto, ¿por qué? Porque así vamos a calcular los engranes rectos y luego para calcular los cónicos, los helicoidales y todo, se usan las mismas fórmulas. Claro, pequeño cambio en el criterio, pero las mismas fórmulas se usan. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Dice, vamos a hacer esto. Vamos a dividir aquí. Y vamos a poner aquí el sistema inglés y el sistema métrico. Le voy a llamar, yo le voy a llamar, en inglés le voy a llamar módulo. Porque luego me dicen sistema inglés y me ponen SI. Luego me ponen métrico, el sistema internacional. Espérate, las dos siglas siguen siendo las mismas. Entonces, yo le voy a llamar, perdón, en sistema métrico le voy a llamar módulo y en sistema inglés, no le voy a llamar módulo, claro que no. Le voy a llamar paso. ¿Sí? El sistema inglés le voy a llamar paso. ¿Sí? Claro que el módulo es un paso, pero para diferenciar. Módulo en sistema métrico, ¿verdad? Y en inglés le voy a llamar paso. Y ahí van las fórmulas. Dice, módulo es la relación entre diámetro primitivo expresado en milímetros y el número de dientes. O sea, es el número de milímetros que corresponde a cada diente medido sobre el diámetro primitivo. ¿Sí? Y entonces, módulo es igual a mi diámetro primitivo entre Z. ¿Sí? En donde M es igual a módulo, en donde dP es igual a mi diámetro primitivo, y en donde Z es igual al número de dientes. ¿Sí? Y en sistema inglés tenemos esto, el paso. El paso es igual al número de dientes entre el diámetro primitivo, en donde P es igual a paso, en donde dP es igual al diámetro primitivo, ¿sí? Y en donde N es igual al número de dientes. Se supone que sí. Diámetro, ¿sí? Así es. Ya está. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora, ojo con este detalle, ojo con este detalle. Este es importante. Dice uno, oiga, aquí usted escribió dos fórmulas. Sí, dos fórmulas. ¿Es lo mismo? No, no son iguales.
Pero esta es lo inverso de esta. ¿Por qué no usó Z y Z o por qué no usó N y N? Número de dientes N, Z es el número de dientes. Mira, la respuesta es, mira, ya sé que es lo mismo, pero tómalo como traducción del español al inglés. En las fórmulas americanas les encanta poner una letra N y en las métricas les encanta poner una Z. Así de fácil. Ok. Entonces, bien, entonces aquí nos quedamos. Vamos a seguir discutiendo para sacar las fórmulas de las más y viene mañana, en la siguiente clase viene un problema sobre engranes rectos. ¿Sí? Entonces, nos vemos mañana, señores. A ver, espérenme, déjenme tomar lista antes de irnos. Y estamos ahorita aquí en clase 19 y somos, ¿cuántos somos? Somos 20 menos 1, nomás vamos a ver si está nuestro amigo Sergio Arturo. Vamos a ver en la letra S. Sergio no está. Bien, señores, ¿todos tienen asistencia? Todos tienen asistencia. Nos vemos por aquí el viernes. Nos vemos, profe. Nos vemos. Adiós. Nos vemos, profe. Adiós, adiós. Oye, hasta viernes. Viernes. Aquí estamos.